La noticia del supuesto avistamiento de Alba Ferreira estalló en redes sociales una tarde de septiembre de 2024, cuando su hermana menor, Natalia, publicó unas fotografías borrosas tomadas desde su coche en la colonia Roma de la Ciudad de México. En ellas, bajo la inconfundible camiseta verde de repartidora de Uber Eats, se veía a una mujer en bicicleta con un rostro terriblemente parecido al de Alba. Lo extraño era que Alba había desaparecido en 2009, cuando ambas vivían en Bilbao con su madre, y desde entonces nadie había vuelto a saber nada de ella. Natalia, que había regresado a vivir a México tras la muerte de su padre en 2019, juraba que no se equivocaba. Era ella. Afirmó con voz quebrada en un video que rápidamente se volvió viral. La misma cicatriz en la ceja, la misma forma de mirar. No puedo explicarlo, pero era Alba. La imagen encendió debates, teorías y recuerdos que parecían haber quedado enterrados. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te apasionan las historias basadas en casos reales y misterios sin resolver. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Tu apoyo hace posible seguir contando estas historias. La desaparición de Alba Ferreira había sido un caso mediático en su momento, aunque limitado al País Vasco. Tenía 17 años y estudiaba diseño gráfico en un instituto técnico. La noche del 14 de marzo de 2009 salió a una fiesta en el Casco Viejo con unas amigas, pero nunca regresó. Su celular se apagó cerca del río Nervión y el rastro se perdió tras varios testigos confusos y una investigación plagada de contradicciones. Su madre, Diana, una enfermera mexicana que había emigrado para ofrecer un mejor futuro a sus hijas, vivió años de culpa y desesperación, convencida de que la policía no hizo lo suficiente. Cuando Natalia reconoció a su hermana 15 años después, en otra ciudad, en otro país, todo su mundo se tambaleó. Decidió no acudir de inmediato a la policía. Tenía miedo de sonar loca, de que pensaran que había confundido a alguien. Pero su instinto la empujó a seguir a la repartidora aquella tarde por las calles cercanas al Parque México. La siguió durante unos minutos, hasta que perdió su rastro por un edificio de departamentos antiguos donde, según recordaría después, había un portón verde con el número 147. Esa noche no durmió. Escaneó su memoria buscando cada detalle del rostro de aquella mujer. Al día siguiente volvió al mismo sitio con la esperanza de verla otra vez. Pasaron 3 horas hasta que vio pasar una bicicleta similar. Era ella, creyó. O al menos su corazón se lo gritaba. En ese momento decidió grabarla mejor. El video era claro. La mujer tenía la misma expresión serena, la misma forma de sujetar el cabello en una coleta apretada. Pero el nombre en la mochila térmica era distinto: Laura F. Aún así, Natalia lo compartió en las redes, etiquetando los medios que años atrás habían cubierto el caso. ¿Qué harían si descubren que alguien desaparecido está vivo, pero no quiere ser encontrado?, escribió. El impacto fue inmediato. Las imágenes pronto corrieron por TikTok, Twitter y foros de Reddit. Algunos dudaban de la autenticidad, otros la apoyaban incondicionalmente. Un noticiero local incluso entrevistó a Natalia, quien al borde de las lágrimas pidió ayuda para localizar de nuevo a esa mujer. Entre los comentarios surgieron testimonios de supuestos vecinos que afirmaban haber visto a una repartidora con acento extranjero, reservada, que pagaba siempre en efectivo y jamás daba su nombre verdadero. A partir de ese punto, la historia se convirtió en algo mucho más grande que una simple coincidencia visual. Cuando la policía mexicana recibió la solicitud formal de investigación a través de Interpol, decidió abrir un expediente provisional. El caso, archivado en España, fue reactivado. Los agentes comenzaron a cruzar datos de migración,
buscando si existía alguna Laura Ferreira o alias semejante registrada en el país. Mientras tanto, Natalia, incapaz de quedarse de brazos cruzados, comenzó su propia búsqueda. Consiguió hablar con repartidores de aplicaciones en la zona, preguntándoles si conocían a alguna ciclista con rasgos similares. Muchos negaron saberlo, pero uno, de nombre Israel, recordó a una muchacha que trabajaba a veces para varias plataformas y siempre cambiaba de número telefónico. Nunca hablaba mucho, dijo, pero traía un acento raro, como español o argentino. No sé, andaba siempre por Condesa, Roma Norte, Narvarte. Natalia sintió el corazón golpearle fuerte. Decidió involucrar a un periodista independiente, César Lugo, quien había cubierto casos de desapariciones y tenía fama de perseverante. Él aceptó ayudarla, pero le advirtió: a veces las personas desaparecidas no quieren ser encontradas. Si es tu hermana, quizá hay razones que prefirió callar todo este tiempo. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. César consiguió imágenes de cámaras de seguridad de edificios y tiendas, contrastándolas con las fotos antiguas de Alba. Un software de reconocimiento facial arrojó un 86% de coincidencia. Era altísimo. «Esto es serio, Natalia. Hay que proceder con cuidado», le dijo él. Mientras observaban el monitor en su pequeño despacho lleno de cajas de archivos. Pero conforme pasaban las semanas, empezaron a surgir contradicciones inquietantes. Algunas personas afirmaban que esa misma mujer había sido vista en Cuernavaca meses antes, bajo otro nombre. Otros decían que hablaba mixteco con fluidez. Natalia recordó entonces algo olvidado. Su madre, antes de emigrar, había trabajado en hospitales con comunidades indígenas en Oaxaca. ¿Y si Alba había regresado allí por alguna razón? César, siempre metódico, propuso un viaje a Oaxaca para buscar cualquier vínculo. Lo que encontraron allí, entre papeles archivados y testimonios de enfermeras jubiladas, fue un rastro inesperado. El nombre Alba Ferreira aparecía en un registro de voluntarias de la Cruz Roja en 2013, en la región de la Mixteca, aunque los documentos carecían de fotografía. Apenas una firma que parecía imitar su letra. Cuando mostraron esa copia a Diana, la madre, rompió en llanto. «Siempre supe que estaba viva», repitió una y otra vez. «¿Pero por qué nunca volvió a buscarnos?» Nadie supo responderle. De regreso en Ciudad de México, Natalia recibió un mensaje anónimo desde un número desconocido. «Deja de buscarme. Estoy bien. Olvida lo que viste». La voz, grabada con un acento neutro, le pareció vagamente familiar. Se la mostró a César, quien la analizó con un programa de audio especializado. Tras comparar una vieja entrevista de Alba en la televisión escolar, el resultado fue casi concluyente. Coincidían en tono y ritmo de voz. El hallazgo estremeció a todos. Si de verdad era ella, significaba que Alba no estaba perdida, sino escondida. Pero, ¿de quién o de qué? A medida que la investigación avanzaba, salieron a la luz detalles oscuros del pasado. Durante su adolescencia en Bilbao, se supo que Alba mantenía contacto con un grupo de activistas latinoamericanos que apoyaban causas sociales en México. Una de sus amigas declaró años atrás que Alba hablaba constantemente de volver al origen y de escapar de una mentira familiar. Sin embargo, nada de eso pareció relevante en su momento y las autoridades lo descartaron. Natalia revivía cada palabra. Su madre le había ocultado algo. Así comenzó a presionarla para que hablara. Tras semanas de insistencia, Diana confesó un secreto guardado décadas. El verdadero padre de Alba no era el mismo que el de Natalia. Era un sindicalista mexicano que había desaparecido durante las protestas de 1994 en Chiapas. Cuando Alba lo descubrió, poco antes de desaparecer, se obsesionó con conocer sus raíces.
Planeaba un viaje a México. En ese contexto, su desaparición en Bilbao podía tener otra lectura. Quizás no la habían secuestrado, sino que se había marchado por decisión propia. César analizó el caso bajo esa nueva luz. Si es así, todo encaja, dijo. Huyó para comenzar de cero, lejos del pasado familiar. Lo que no calculó fue que su silencio se convertiría en una condena para todos ustedes. La historia, mientras tanto, se propagaba por los medios. Un portal español contactó a la policía mexicana exigiendo respuestas. Natalia se sintió presionada, culpable, confundida. Una noche decidió volver al edificio del Portón Verde, el 147. Esperó en su coche durante horas, hasta que vio una bicicleta llegar. Se bajó corriendo, gritando el nombre de Alba. La mujer volteó un instante, paralizada. Luego aceleró sin mirar atrás, perdiéndose entre las luces de la avenida Álvaro Obregón. Fue la última vez que Natalia la vio. Lo que ocurrió después quedó envuelto en un silencio casi ceremonial. Días más tarde, llegó un sobre sin remitente a su departamento. Dentro había una nota escrita con trazos familiares. No hay nada que perdonar, déjame vivir mi vida. Junto a ella, una fotografía antigua de ambas niñas en la playa de Sopelana, sonriendo bajo el sol vasco. César decidió cerrar la investigación, pero Natalia no pudo hacerlo. Cada tanto, todavía va al Parque México con la esperanza de verla pasar, aunque sea unos segundos. A veces, en medio del tráfico de bicicletas y repartidores, cree distinguirla otra vez. No lo dice a nadie. Solo guarda silencio y mira al cielo, recordando la promesa que se hicieron siendo niñas, nunca dejarnos, pase lo que pase. Y en cierto modo, Alba cumplió su parte. No la dejó. Solo cambió el rumbo del camino, desapareciendo sin morir, viviendo sin ser reconocida, entre millones de rostros anónimos que entregan comida en cada esquina de una ciudad que nunca deja de moverse. La historia de Alba Ferreira seguía desplegándose como una red de secretos, emociones y revelaciones ocultas entre México y España. A medida que Natalia decidía no rendirse ante el silencio impuesto por tantos años y circunstancias. Los días pasaban y Natalia sentía la creciente necesidad de entender no solo el qué, sino el por qué. ¿Por qué Alba había abandonado su vida en Bilbao para perderse en las calles de la Ciudad de México, trabajando en un empleo que parecía tan lejos de sus sueños de diseñadora gráfica? Comenzó a sumergirse en las redes sociales cada vez más profundamente, buscando alguna pista en publicaciones antiguas, fotografías que hubieran quedado olvidadas, cualquier dato que pudiera darle una pista sobre lo que había sucedido después de 2009. Al no tener respuesta, dio un paso crucial. Contactó a antiguos amigos y conocidos de Alba en Bilbao, especialmente a quienes la acompañaron aquella fatídica noche de marzo. La mayoría evitaba hablar, se notaba el miedo y la incomodidad latente en sus palabras. Una amiga cercana, Carla, le confesó en una llamada que, semanas antes de desaparecer, Alba había comenzado a comportarse de manera extraña. Hablaba de alguien que la seguía, de mensajes intimidantes que recibía de números desconocidos, incluso de la sensación de que alguien la vigilaba desde la escuela. Nunca pensamos que sería real, al menos no hasta que se fue, dijo Carla con voz temblorosa. Mientras tanto, en Ciudad de México, Natalia continuó explorando el mundo de los repartidores. En su conversación con Israel, el repartidor que antes la ayudó, le contó que había un grupo de ciclistas que se movían en la noche, haciendo entregas casi clandestinas en zonas menos iluminadas y alejadas del centro. Eran personas que querían pasar desapercibidas y Alba, o Laura, hablaba poco y nada en esas reuniones. Natalia pidió a Israel si podía llevarla a conocer ese grupo.
Esa noche, cuando se encontraron en un parque al caer el sol, el ambiente era de camaradería entre los ciclistas, pero también de precaución. Natalia presentó su historia antes del grupo. Hubo un silencio denso. Entonces, una mujer llamada Marisol, de mirada directa y voz firme, se acercó a ella. Si de verdad buscas a alguien que dejó todo atrás, no es fácil. Algunos huyen para salvarse, no para aparecer. Natalia volvió a sentir ese nudo en el pecho, pero también una chispa de esperanza. Había personas dispuestas a ayudarla. Sus pesquisas la llevaron a sitios olvidados, a viviendas humildes en la periferia de la ciudad, donde supuestamente Alba había vivido por algunos meses. Allí, vecinos recordaban a una ciclista que parecía perdida en sus propios pensamientos, que intercambiaba abrazos con niños y ancianos, y que a veces desaparecía por días enteros sin explicación. La comunidad, al enterarse del caso, se dividió entre quienes apoyaban la versión de que Alba había elegido ese camino para alejarse de un pasado doloroso y quienes insistían en que podía estar en peligro. Además, surgió una nueva revelación inesperada. Una vieja fotografía encontrada en una carpeta de documentos que Natalia había guardado desde niña mostraba a Alba en una manifestación en Ciudad de México en 2008, meses antes de su desaparición, con una pancarta a favor de los derechos de los migrantes y la justicia social. Esa fotografía parecía un testimonio silencioso de lo que Alba hubiera querido hacer en vida, un legado truncado. Dentro de esta búsqueda, Natalia empezó a recibir mensajes extraños en sus redes sociales. Al principio eran elogios y palabras de ánimo. Luego, algunas amenazas veladas. «Deja el pasado donde está», le decían. En una ocasión, al abrir su puerta, encontró un sobre lleno de fotos antiguas de ella con su hermana, pero sin ninguna pista más. Una sensación creciente de que alguien más estaba observando sus movimientos se apoderó de ella. Decidida, Natalia llevó todo este material a la policía mexicana, que ahora, con un expediente abierto, formó un equipo especial para el caso. Se contactaron con la policía española para intercambiar información y rastros. Se enviaron solicitudes de antecedente migratorio y llamadas de emergencia. No obstante, lo más difícil era la falta de un rastro claro en los últimos años. Un giro inesperado se dio cuando el equipo halló registros de un hospital psiquiátrico privado en Puebla, donde una paciente con características similares a Alba había ingresado bajo un nombre falso en 2016. Allí, la paciente se mostraba retraída, con períodos de amnesia y episodios de angustia, pero nunca quiso revelar su identidad. La familia buscó ayuda legal para poder entrevistarse, pero los protocolos de privacidad hacían casi imposible obtener acceso. En paralelo, la vida de Natalia también se transformaba. El peso emocional y las largas noches de desvelo pasaban factura. Sin embargo, encontró apoyo en un grupo de familias con hijos desaparecidos en México. El colectivo le ofrecía comprensión y fuerza, además de estrategias para no perder la esperanza. Una noche, al revisar unas grabaciones caseras viejas, Natalia descubrió otra posible pista. En un vídeo familiar en una fiesta, Alba mencionaba un nombre que les había pasado desapercibido hasta entonces. Un hombre al que llamó Elvis. Nadie sabía quién era ese Elvis, pero parecía alguien cercano a Alba. La búsqueda de ese nombre se convirtió en la nueva obsesión de Natalia. Al preguntar por Elvis en barrios y calles alrededor de Roma y Condesa, algunas personas recordaban vagamente a un hombre delgado, pelo oscuro y sonrisa fácil, que se había mudado sin dejar rastro unos años atrás. Más que una persona, parecía ser una conexión clave que se desvanecía en el tiempo. Es aquí donde la historia de Alba Ferreira se transforma en una red de misterios, no solo por su desaparición física,
sino por los secretos que dejó en vida y las sombras que aún giran en torno a su persona. Su historia atrapó a muchos, porque habla de pérdida, resiliencia, identidades cruzadas y la lucha constante para reconectar los fragmentos de una vida partida. La angustia y la resiliencia de Natalia y su familia a lo largo de estos años han sido fundamentales para mantener viva la esperanza. Después de la desaparición de Alba en 2009, la familia vivió en un profundo estado de shock y culpa, intentando comprender lo que había sucedido y buscando pistas en Bilbao. La emoción dominante en ese primer momento fue el impacto, acompañado de una sensación de impotencia ante la falta de respuestas. A medida que pasaron los años, esa desesperación se mezcló con una esperanza que nunca desapareció del todo, incluso cuando las búsquedas parecían infructuosas. Natalia se esforzó por mantener viva esa chispa de esperanza, publicando en redes sociales y participando en grupos de familiares de desaparecidos, intentando no perder la fe en que Alba podría estar viva y encontrarse en algún lugar, lejos del dolor y las sombras del pasado. El miedo y la resignación también marcaron etapas en su proceso emocional. Desde las visitas a las autoridades en México y España, hasta las investigaciones por su cuenta, la familia sufrió periodos en los que la tristeza se volvió evidente y el dolor por la espera o la posible pérdida parecía insuperable. Sin embargo, en esos momentos, también emergió una capacidad admirable de lucha y resistencia, impulsada por la necesidad de mantener la esperanza y ayudar a otros que vivían situaciones similares. La reunión con grupos de desaparecidos fue un acto de solidaridad y fuerza, donde compartieron experiencias, lágrimas y largos silencios de comprensión mutua. En 2018, cuando el luto pareció extenderse lentamente en su interior, Natalia decidió no rendirse. La esperanza de encontrar pistas que descubrieran la verdad acerca de Alba la llevó a seguir investigando y buscando respuestas en cada pequeño detalle. La propia investigación le enseñó que la resiliencia no solo implica soportar, sino también transformar el dolor en una fuerza para continuar buscando, para no dejar que la desaparición defina su vida y la de su familia. En 2021, ya en México, esa fuerza la llevó a involucrarse más activamente en la búsqueda, con la convicción firme de que Alba aún podía estar viva, escondida en algún rincón del mundo, o al menos que su historia no terminaba allí. La historia continúa siendo un testimonio de la fortaleza humana frente a la incertidumbre, y de cómo el amor por una hermana puede transformar años de angustia en un movimiento constante de esperanza y lucha. La familia de Alba, pese a los golpes y las dudas, nunca dejó de creer en un posible reencuentro. En un día en que las lágrimas y las lágrimas de resignación se conviertan en lágrimas de alegría y justicia. La búsqueda de Alba se convirtió en el centro de la vida de Natalia y de toda su familia, que a pesar de la distancia y el tiempo, no dejó de mantener la esperanza. Cada día traía nuevos retos: la burocracia judicial, las falsas esperanzas, la desconfianza hacia algunas autoridades y el cansancio emocional, pero también la fraternidad con otros familiares de desaparecidos y la solidaridad inesperada de personas que se conmovían con su historia. Natalia, especialmente, tuvo que aprender a vivir con la incertidumbre constante. Cada mensaje, cada llamada, cada pista falsa le hacía revivir el mismo ciclo de ansiedad, miedo y esperanza que parecía no tener fin. Pero también descubrió en ese camino una fortaleza que no sabía que tenía, un motor que la impulsaba a no rendirse, a seguir buscando, a seguir creyendo que Alba estaba en algún lugar del mundo, con vida. En el seno familiar, el impacto de la desaparición también fue profundo. Diana, la madre,
Vivía dividida entre el dolor de no saber qué pasó con su hija y la necesidad de apoyar a Natalia y a la familia para no derrumbarse. En México, desde donde seguían la historia con expectación, se convirtió en un pilar importante para la comunidad de familias de desaparecidos, dando charlas y acompañando a quienes estaban en situaciones similares, transformando su tragedia personal en una fuerza social que ayudaba a otros. La relación entre las hermanas fue también un viaje emocional. Natalia, que vio a Alba cumpliendo un rol anónimo en las calles de Ciudad de México, sintió una mezcla profunda de tristeza y admiración. A pesar de los años y las circunstancias, esa imagen de Alba entregando pedidos en bicicleta era también un símbolo de resiliencia y supervivencia, aunque cubierto por el velo del anonimato. Recordaba con nitidez las risas en la infancia, los planes compartidos, y ahora se preguntaba qué sombras la habían obligado a desaparecer del mapa familiar. Un momento decisivo en este proceso fue cuando Natalia, acompañada de un grupo de amigos y activistas, organizó una marcha pequeña, pero emotiva en la Condesa. Caminaron con fotografías antiguas de Alba y otros desaparecidos, con velas y pancartas pidiendo justicia para mantener viva la memoria y exigir una mayor atención de las autoridades. Fue un acto de reparación, una forma de dar sentido al sufrimiento y enfrentar la terrible realidad de miles de familias mexicanas que viven en la incertidumbre. La historia de Alba y Natalia también muestra la complejidad de las identidades mezcladas, de la migración, de la búsqueda de raíces y de la necesidad de pertenecer. Alba había nacido en México, crecido en España y desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás preguntas sin respuesta y el vacío más profundo en quienes la amaban. Aunque hasta ahora no lograron reunirse, la historia continúa abierta, escrita en el esfuerzo incansable de Natalia, en la memoria de Diana y en el latir dolido pero firme de quienes creen que aún puede haber encuentros, perdones y nuevas oportunidades para cerrar el ciclo de esta desaparición que se volvió un relato de vida, resistencia y amor. La historia se acercaba a su desenlace, pero el viaje apenas comenzaba para Natalia y su familia. La búsqueda de Alba Ferreira se había convertido en algo mucho más que un caso individual. Era un reflejo de la complejidad de la vida, la identidad y el amor en tiempos modernos, en un mundo donde las desapariciones forman un espeso velo sobre muchas familias mexicanas. Tras años de búsqueda intensa y de haber explorado cada rincón posible, Natalia decidió dar un último gran paso. Con ayuda de César Lugo, el periodista que la había acompañado desde el principio, organizaron una gran reunión de familiares de personas desaparecidas, incluyendo expertos en derechos humanos, abogados y activistas. El encuentro se llevó a cabo en un centro cultural de la Ciudad de México, con la finalidad de construir una red de apoyo y visibilizar la situación de Alba y otros casos similares. Fue una noche cargada de emociones, recuerdos y esperanzas. Diana, la madre, habló ante la multitud con una voz quebrada pero firme. Contó la historia de sus hijas, de la desaparición de Alba y de la lucha que siguió durante más de una década. Sus palabras conmovieron a muchos, generando un sentido de comunidad que Natalia nunca había experimentado antes. Una fuerza colectiva que prometía no permitir más ausencias silenciosas. En los meses siguientes, Natalia siguió rastreando pistas y recibiendo información que confirmaba que Alba había decidido proteger su identidad para reconstruir su vida lejos del pasado. Había encontrado en la ardua tarea de repartidora en Uber Eats una forma de libertad y anonimato, lejos de las presiones familiares y los fantasmas que la habían perseguido desde adolescente.
Este último descubrimiento trajo consigo una mezcla de alivio y tristeza. Alba estaba viva, sí, pero el precio era una vida oculta, marcada por la invisibilidad y el distanciamiento. Natalia pudo finalmente entender sin juicio la complejidad de la elección de su hermana y la inmensa valentía que implicaba ese acto. Era una mujer que había decidido vivir en el margen para no ser una víctima más. Desde entonces, aunque no hubo un reencuentro físico, hubo un pacto implícito de amor y respeto entre ellas. Natalia mantuvo vivo a Alba a través de su lucha y su voz, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia para muchas otras familias en México y más allá. La historia de Alba Ferreira, desaparecida y reaparecida, se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada caso hay seres humanos con sueños, temores y una voluntad férrea de sobrevivir. En un mundo donde la desaparición es a menudo sinónimo de tragedia sin fin, esta historia también trae un mensaje poderoso. La esperanza y la lucha nunca deben morir, porque en ellas residen las semillas para reconstruir vidas y sanar heridas.